El Estado como empresa. Hay algo de verdad en ello. Hay un libro de Michael Oakeshott, que es uno de los grandes pensadores políticos ingleses del siglo pasado. Ha muerto, no ha muerto hace mucho, no recuerdo cuándo, pero bueno, Michael Oakeshott, que habla de esa idea del Estado como empresa, lo pone de relieve pensando un poco en otra cosa, en el Estado inglés. Porque en Inglaterra no existe el Estado propiamente tal como se entiende en el continente, que es una cosa que no acaba de entrar a la gente en la cabeza. En Inglaterra no hay Estado, tal como se entiende el Estado en el continente europeo. El Estado, como se entiende en el continente europeo, viene a ser o el Estado absoluto francés, de las monarquías absolutas francesas, o que la teoría del Estado vigente es en realidad esta, el Rechtsstaat alemán, el Estado de derecho alemán. La teoría del Estado dominante hoy sigue siendo la alemana. Pero el Estado de derecho alemán no es sino un desarrollo, evolución, primero del Estado patriarcal alemán en los diversos territorios alemanes. Alemania estaba muy dividida, el imperio alemán estaba muy dividido, se formaron allí estados patriarcales que eran pequeños relativamente, los había algunos mayores, etcétera, hay un conflicto por el cual luego aparecerá Prusia, tardan en aparecer, los mayores eran Baviera y Austria. Bueno, no vamos a entrar en eso. Y entonces allí se desarrolla pues lo que se llama el Polizeistaat, el Estado policía, con un desarrollo del Estado patriarcal. El Estado policía, que es un Estado policía, pero no hay que entenderlo tampoco en el sentido de totalitario, sino pues un Estado paternal. Un Estado paternal que se ocupa prácticamente de todo lo que hace falta, de toda la beneficencia, de todo, y que protege a la gente, etcétera. Es un Estado protector, como corresponde al Estado, da seguridad, etcétera. Pero resulta que lo que no hay allí jamás es libertad política. En ese contexto es donde aparece la idea de la emancipación, por ejemplo, el famoso escrito de Kant, Basis de Leclerc, que es de ilustración. Es un escrito que ha circulado por ahí. Yo no sé si está Zapatero, alguno de los que le escribieron sus artículos, pues lo leyó. Zapatero yo dudo que lo haya leído, pero bueno, alguno que le escribía cosas, pues lo debió de leer. Bueno, la idea de la emancipación. La idea de la emancipación, que es el núcleo del modo de pensamiento ideológico. Esto Julien Freire les pone muy bien en la esencia de lo político. No hay que olvidar eso. La emancipación, que es el nudo del modo de pensamiento ideológico. El pensamiento ideológico es siempre un pensamiento oligárquico. Son unas oligarquías las que quieren realizar por fin la sociedad perfecta, en definitiva el reino de Dios en la tierra, que es su origen más remoto, es bíblico, está ahí. Y el hecho es que con esos mimbres se elabora la teoría del Estado, la teoría del Rechtsstaat. Stahl, von Moll. Luego aparece también von Stein, que tiene más importancia de la que parece, que se pasa por alto a von Stein, porque escribió unos libros de derecho, que luego 9 tomos, que 8 eran de derecho administrativo, pero ahí la primera parte sobre la teoría de la Constitución, que es importantísima. Por ejemplo, para los que conozcan un poco estos temas, la teoría de la Constitución de Carl Schmitt, que sigue siendo la mejor teoría de la Constitución, es del año 27, ha pasado mucho tiempo, etcétera, pero naturalmente hay cosas que podrían discutirse, pero que sigue siendo con todo la mejor teoría de la Constitución. Bueno, pues esta teoría de la Constitución lo menciona de pasada el propio Carl Schmitt, a von Stein en algunos sitios, y lo indica, que le debe mucho a von Stein, a las ideas de von Stein, en todos los sentidos. Bueno, pues esa teoría del Estado, de derecho, verdad que hay la teoría francesa del Estado, pero está menos elaborada, la que se ha impuesto en general es la alemana. Y esa teoría del Estado implica que en el Estado de Derecho no hay libertad política, que es un Estado constitucional, hoy se empieza a decir constitucional más que Estado de Derecho.
porque resulta que el Estado de Derecho, como el derecho ya casi no existe, lo que existe es la legislación, pues instintivamente se ha cambiado, igual que las facultades, pues ha desaparecido la enseñanza de la teoría del Estado, se ha sustituido por teoría de los sistemas, generalmente, o con otro nombre parecido. Cosa pintoresca porque el Estado está ahí. Lo que pasa es que el Estado está en manos, está realizando políticas públicas, es decir, las políticas demagógicas que le convienen a las oligarquías gobernantes, que son todos, los del gobierno y la oposición, que se intercambian. Lo que hay hoy en toda Europa es un consenso que se ha bautizado como socialdemócrata, sí, ese es el origen, socialdemócrata, pero es un consenso estatista. El Estado es Dios. Son palabras del fundador de la socialdemocracia, Fernando Lasalle. El Estado es Dios, que las pronunció en una conferencia, y eso es la idea clave de la socialdemocracia, lo que le distingue del marxismo. Aunque todo eso pasa por marxismo, pues no, Marx era antiestatista. Que no lo crea, que se lega la crítica de la filosofía del derecho de Hegel. Y en otros sitios, Marx era casi un anarquista. No habla de Estado jamás, habla de dictadura del proletariado, una forma de mando personal, que no desarrolla tampoco. Marx era más bien un liberal que quería... A Marx yo creo que habría que leerle con más atención. Los marxistas hace mucho tiempo que no leen a Marx. Para leer el Capital, pues hay que tener mucha fuerza de voluntad, por no decir otra cosa. Pero no lo leen. Y si acaso se han conformado con una cosa que circuló, en España circuló muchísimo, un librito de una chilena marxista, Marta Harnecker, que por lo menos en las facultades de políticas y de derecho, todo marxista andaba con el librito aquel en la mano, que es una especie de catecismo, pobretón, de píldoras, y se lo aprende, y eso todo. Pero simplemente recordaré que el propio Marx advirtió ya en su famosa frase en francés, je ne suis pas marxiste, yo no soy marxista, porque ya veía que en los marxistas había allí mucha cosa que no era muy inteligible. Lo que hay, si acaso, luego el marxismo es más bien leninismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, volviendo al tema este del Estado como una empresa, es verdad que en cierta manera aparece así porque las monarquías medievales eran monarquías patrimoniales, que viven de su patrimonio. Por eso las monarquías medievales eran muy débiles. Eran consentidas por los nobles, etcétera, por el pueblo, lo que era el pueblo entonces. Y sí, hacían ventaja, pero sobre todo eran jueces. Y en la guerra, pues eran los que conducían la guerra. De acuerdo con la monarquía germánica, que es la que está vigente durante mucho tiempo, la idea de la Königtum. Bueno, pues luego esto llega un momento en que en la guerra de los 100 años empiezan a aparecer los impuestos por necesidades bélicas, porque Inglaterra era uno de los reinos medievales más fuertes, excepto quizá los peninsulares, Castilla, Aragón, también Portugal, por una razón elemental, porque estos estaban en guerra continua con los musulmanes. Y entonces tienen que ser muy fuertes. Son los únicos que rechazan tranquilamente, no ya los reyes, señores europeos, españoles, rechazan a los vikingos y a los normandos, que nadie podía rechazarlos. Y aquí se rechaza tranquilamente. Pero Inglaterra era también muy fuerte, porque debido a la conquista normanda, yo no sé si me estoy extralimitando un poco, que puede resultar un poquito inteligible, bueno, había un impuesto que era el Danegeld, por el cual los señores feudales a los cuales les había repartido las tierras Guillermo el Conquistador tenían que darle ese tributo a la corona. Por lo tanto, tenía unos ingresos, aparte de los suyos patrimoniales, que le permitían tener soldados, mantener ejércitos, y eran muy fuertes. Para contrarrestar esto, en Francia se acordó establecer un impuesto, como siempre, con carácter transitorio, pero que luego se ha ido estableciendo y aparecen los impuestos. Estado e impuesto son consustanciales. No hay Estado, en el sentido propio de la palabra Estado, sin impuestos, ni impuestos ni Estado. Eso no existe en Inglaterra, ni existe en Norteamérica. Aunque en Norteamérica se ha introducido por la razón de que gracias a eso lo habían introducido para los ricos, y como con ese pretexto del impuesto a la renta consiguieron condenar al Capone, se popularizó. Pero bueno, ese impuesto
es un impuesto típicamente estatal de control al margen de la policía o de las fuerzas del orden normales, que son para casos anormales, de asesinatos, crímenes. No, esto todo el mundo ahí está considerado un delincuente, porque tiene que pagar. Hacienda lo dice, ¿no? Las propagandas de Hacienda lo dicen claramente. Bueno, el Estado nace sobre esa base, entonces aparece un poco como una empresa, es cierto. Pero esto en Inglaterra no prospera, porque es verdad que Inglaterra había avanzado también bastante hacia la estatalidad, pero debido a la guerra civil inglesa de 1640 se frena la marcha hacia el absolutismo y hacia la estatalidad, porque Estado y monarquía absoluta son consubstanciales. Las monarquías llamadas absolutas, que sería mejor llamar monarquías estatales, la palabra absolutismo, tal como la entendemos hoy, es una palabra tardía, es una palabra que aparece en el siglo XIX para designar estas monarquías. Antes es verdad que se hablaba de legítimos absolutos, etcétera, pero no, las monarquías no se consideraban absolutas, en el sentido pregnante. Son monarquías estatales, son las que van creando el Estado como una empresa, esto es cierto, pero una empresa a su servicio, al servicio de los intereses dinásticos, de aumentar el poder de las dinastías. El que tenga interés en esto, hay un libro de Stroyer, pequeñito, que está en Alianza Editorial, Strayer, Sprayer, que es bastante interesante. Y hay otro también en Aguilar, que es de Werner Naef, de este historiador suizo, se titula El Estado como la polis, algo por el estilo, por el Estado se va a configurar imitando a la polis, pero de momento es verdad que aparece como una empresa que tiene impuestos, que vive de los impuestos. Por ahí ven una mina los monarcas, dejan de convocar en Europa, en el continente, dejan de convocar las cortes, dietas, parlamentos, o las convocan cuando creen que son favorables, o las convocan a veces, pero luego resulta que no acceden a darles dinero y entonces no las convocan más y aumentan impuestos mediante ordenanzas, que por eso aparece la legislación, como ordenanzas para imponer impuestos, que son, por tanto, por la voluntad de una sola de las partes. También viene de otro sitio, viene de las ciudades italianas del Renacimiento, de las que habla Maquiavelo, que Maquiavelo no inventa la palabra Estado. La palabra Estado es el participio del verbo italiano stare, con que designaban las ciudades italianas a formas dictatoriales que, al no saber cómo llamarlas, pues decían lo que está ahí, lo Stato. Maquiavelo lo recoge eso de los usos. Hay muchas palabras que vienen de los usos corrientes. La mayor parte hoy hay una manía de inventar palabras técnicas en política, que son completamente innecesarias. Lo mejor es coger qué es lo que responde a la realidad, recoger palabras del lenguaje popular y, si es adecuado, transformarlo, no como se están haciendo algunas ahora por gente inculta, pero transformarla. Platón pues inventó nada menos que la palabra esencia, sobre la cual es cansado la metafísica europea, prácticamente sobre la idea de esencia. Pues la esencia pues es una palabra que recoge la usía en griego, que recoge del mercado, de los usos del mercado, y que la esencia pues es un poco lo que decimos en castellano, la virtud de la sopa. ¿Qué es la virtud de la sopa? Ahora ya se toma menos sopa porque ha mejorado el nivel de vida, antes la sopa era muy común. Pues la sopa es eso que se olía, una cosa allí caliente, una cosa indescriptible. Yo no sabría por lo menos describirlo, qué es la sustancia de la sopa, pero todo el mundo sabe lo que es la sustancia de algo. Bueno, pues eso es la usía de algo. Y lo recoge Platón y se transforma nada menos que la palabra esencia, que es capital en la cultura europea. Es discutido, es una palabra bastante discutida, pero bueno, está ahí. Y lo mismo pues ocurre aquí. El Estado es una empresa, efectivamente parece como una empresa, pero una empresa al servicio de las monarquías, cuidado, porque luego la Revolución Francesa, en que ya resulta que los intereses de la nación, porque las monarquías europeas en Europa, así como en Inglaterra, no. En Inglaterra, en línea recta, es la aristocracia renovada con expropiaciones, etcétera. Prosperan también clases medias, incluso apoyadas por la aristocracia, etcétera. En Europa, las clases medias prosperan
porque las monarquías frente a las aristocracias se apoyan en ellas. Entonces, estos son los que pagan los impuestos. La aristocracia no paga los impuestos. La aristocracia de espada, feudal, y la aristocracia que también es feudal, en realidad, la aristocracia eclesiástica, la alta iglesia, no la baja iglesia. Estos no pagan impuestos, porque no los votan en las reuniones, de las cortes o lo que sea. Los paga la clase media. Pero llega un momento en que la clase media ha crecido, debido a la protección real. Y llega un momento en que la clase media ya no se conforma con que los intereses supuestamente estatales, económicos, estatales, que estos intereses se identifiquen con los intereses de la monarquía. No, que se interesen con la nación, que se identifiquen con la nación. Entonces se prescinde de la monarquía. Entonces el Estado deja de ser una empresa y se convierte en lo que hace de él Napoleón, el Estado napoleónico, que es el origen de los estados actuales. Hay una transformación. El Estado es una forma, incluso yo diría una forma de vida. Acostumbra, que disputa, que hay un tema, yo no sé si es una digresión, un tema que es capital en la cultura europea que está completamente olvidado. Y lo ha olvidado quien debía ser el primero interesada, que es la Iglesia, que es la oposición entre los dos poderes, el poder espiritual y el poder temporal. Bien, pues con Napoleón el poder temporal empieza a hacerse también con el poder espiritual. En parte ya estaba en el antiguo régimen. Pero ahora sí, recuerden cómo Napoleón, cuando se corona emperador, digo se corona, porque es la primera vez que no le corona emperador como emperador heredero del Sacro Imperio Romano Germánico, no le corona el Papa, no le impone la corona el Papa, sino que el Papa lo lleva allí, a París, como testigo, y él mismo se impone la corona. Eso ya es un Estado descristianizado, es decir, en realidad es un imperio lo que trata de hacer Napoleón, pero no pasa de ser un Estado debido a la concepción estatal muy fuerte francesa, que lleva incluso, por ejemplo, a que España pierda las colonias americanas, porque es una digresión. Yo no sé, a veces hago digresiones y, bueno, como luego en alguna ocasión hay preguntas, pues sí hay, pero creo que es importante recordarlo. Cuando viene la dinastía borbónica a España, se introduce la concepción borbónica estatal. España era antiestatista. No se admite el Estado, pero se admite el derecho divino de los reyes. El derecho divino de los reyes se introduce en España no por Felipe V. Felipe V introduce formas estatales que benefician, por cierto, a Cataluña y al País Vasco, sobre todo a Cataluña, aboliendo los antiguos fueros, etc. Es como prospera Cataluña. Los catalanes están ahora en contra de Felipe V, no en contra de Felipe VI, precisamente. Ahora volveré sobre ello. Que esperan que sea el rey que mantenga la oligarquía catalana. La oligarquía, que más que oligarquía, yo diría que es una mafia. Pero bueno, vamos a dejar eso. Bueno, pues imponen la concepción de que las provincias americanas, que eran provincias, eran reinos, el reino de Nueva Granada, el virreinato de La Plata, el reino del Perú, todo aquello que está construido, el imperio español o la monarquía española, está construida sobre España y las posesiones europeas, heredadas todas, pero en América sobre dos grandes imperios tan importantes en América, dentro de la constelación americana, como el romano, que cuando España llegaron los españoles, y por cierto, no arrasar, como ha dicho el Papa, que un filósofo argentino, yo creo que es de los mejores filósofos argentinos, un amigo mío me escribió un correo diciendo que este Papa a veces le daba vergüenza ajena por las cosas que dice, con decir que barrerle el agua, porque yo creo que tiene que saber que estaba diciendo algo falso, porque es jesuita, y los jesuitas precisamente fueron víctimas de esa política de las élites criollas, que son las que se independizan. Y se independizan porque con la monarquía borbónica España empieza a tratar a las provincias como colonias. Les prohíbe incluso determinadas industrias, determinadas fabricaciones, etcétera. Les coarta la libertad porque piensan que es para explotarlas, cosa que no era verdad. Es verdad que de España sacaba el oro y la plata,
Pero bueno, era una cosa normal y no se trataba con eso de explotarla, sino de mantener toda la monarquía. Porque ese oro y esa plata era mantener el conjunto de la monarquía española, que era un imperio, el imperio mundial más grande que había, que se acaba con los Austrias. Es verdad que hay un poco antes, el poder militar de España se acaba en Rocroi, en la batalla de Rocroi en 1643, pero son derrotados los tercios españoles, pero España sigue siendo la gran potencia, ya desaparece del todo en la batalla de Trafalgar, que es donde comienza el siglo XIX español. Esto Aranguren lo explica muy bien en algún librito, en algún artículo, lo explica muy bien José Luis Aranguren. Y bueno, pues esa concepción es la que se impone. Esto quiere decir que el Estado es el Estado y la nación. Teóricamente es verdad que la nación es el sujeto, etcétera. No, es el Estado. Las oligarquías que controlan el Estado son las que imponen sus normas. Ahí aparece el mito del Estado liberal de derecho en Francia. Piensen ustedes que el Estado liberal de derecho era liberal porque se admitía el sufragio universal, pero según el principio censitario. ¿Y cuántos son los que empiezan teniendo derecho al voto en Francia cuando en la Revolución de 1830 se establece el Estado liberal de derecho? Son una población de unos 22, 23 millones de habitantes. Creo recordar que eran en torno a 250.000 votantes, que eran grandes propietarios, que eran personajes de la Sorbonne, intelectuales, unos pocos más y nada más. Y durante los 18 años que dura el Estado liberal burgués de derecho, que se toma como modelo ante el que se admiran todos los demás estados europeos, incluso los alemanes, que por eso van a hacer su teoría del Reichstag, resulta que el principio del censo, los censados con derecho a votar y a ser elegidos, no llegan a 500.000. Díganme ustedes si eso es un Estado de Derecho. El Estado de Derecho viene de ahí. El Estado de Derecho que impone su propia moral. Aparece ahí la moral pública y la moral privada, cosa que es falsa. La moral es una. El hombre es un ser moral, tanto en su vida privada como en su vida pública. Otra nota distintiva es que en los países anglosajones no existe esta distinción. El que es inmoral privadamente es inmoral también públicamente. Todos conocemos casos de ministros ingleses, por ejemplo, el famoso caso Profume, por tener una querida, pues tienen que dimitir, desaparecen de la vida política. En Estados Unidos, cosa que es más grave de la que parece, esto se interrumpió con el señor Clinton, con la famosa Levinsky. Se le quiso hacer un speechman, etcétera, pero aquello no prosperó y esta tradición se ha interrumpido. La moral pública y la moral privada, que es una creación del Estado de Derecho. Una cosa es la moral del Estado y otra es la moral privada. La moral privada, más o menos la eclesiástica, pero la Iglesia ha renunciado ya prácticamente a la moral. Ahora estamos viendo lo que estamos viendo y la Iglesia, ¿qué dice? Nada. Y el Papa desconcierta a Tirso y Troyano. Eso de decir que la conquista española, que fue una especie de genocidio, es que no se lo cree hoy. Y a mí lo que me irrita es que hay presión de un jesuita, que son las víctimas de estos poderes antieclesiásticos en el fondo, que los poderes que someten a la Iglesia al regalismo, que someten a la Iglesia. Y que el Papa diga esto, yo no creo que lo ignore, yo creo que es para complacer, lo cual es doblemente irritante. Y si no, yo creo que debía pedir disculpas a la Iglesia española, las iglesias panamericanas, decirle que qué es lo que ha querido decir, que lo explique. Me parece que es muy grave por parte de la Iglesia que diga estas cosas, porque eso demuestra que el Papa es un irresponsable, porque históricamente es insostenible.